Poniendo cartas sobre la mesa, ingresamos al tema central de la noche. Gestión y relación política entre gobierno central y gobernaciones. Gestión y relación política entre gobierno central y gobernaciones. Nos acompaña para el análisis de este tema el doctor Marcelo Silva, politólogo. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Bienvenido, Marcelo. Gracias por la amabilidad, como siempre. Siempre es un privilegio, Omar, poder conversar contigo, estar aquí en casa. Siempre es casa. A ver, vamos a intentar. Uno dice, ¿acaso está de moda o es tema de coyuntura hablar de la relación entre el gobierno central y las gobernaciones? Pero es interesante porque nos permite escudriñar algunos escenarios del mapa político, ¿no? ¿Cómo ves en una mirada global cómo anda el gobierno y su relación con las gobernaciones? A ver, hay un problema central, ¿no? Y es de que hay gobernaciones en el país que todavía no han entendido para qué están. O sea, ese es un elemento básico, ¿no? Claro, cuando tú tienes la reforma de la descentralización vía participación popular, indudablemente le das al poder municipal un poder inusitado y se convierte realmente en el ámbito de descentralización muy real, ¿no? Sí. Desde el ámbito de recursos, ¿no? Los recursos que van al ámbito de las municipalidades, pero también el control social, el ejercicio de la pugna política, absolutamente todo. Claro, en su momento quedó congelada la posibilidad de la reforma Meso, que indudablemente era darle el poder a las gobernaciones, ¿no? Entonces, en su momento, las élites políticas, el GONI fundamentalmente, ¿verdad? El MNR decidió, no, un ratito. Esto del poder meso puede ser altamente peligroso en el ámbito de una descentralización política. Vamos a lo más bajo y es el ámbito municipal. Desde ahí, todos entendimos muy nítidamente la importancia de un gobierno municipal, que además, en el ámbito de sus competencias que luego ya fueron consagradas en la Andrés Ibáñez, en la Constitución Política del Estado, etcétera, te marcaban una cercanía de gestión pública con el ciudadano, ¿no? Es decir, fascinante. Basura, transporte, alumbrado eléctrico, saneamiento, etcétera, etcétera, estaban encargadas en el ámbito municipal. Y ahí el ámbito central se guardó de manera muy conservadora pues las atribuciones mayores, centrales, tema de presupuesto, distribución del presupuesto, etcétera, etcétera. Hasta que te viene, por influjo político, más que todo, el proceso de las autonomías. Claro. Y en los procesos de las autonomías departamentales, más que una lógica de planificación de recursos, atribuciones y demás, se convirtió simplemente en una bandera política. Pero vencieron, ¿no? Es decir, se tuvo que implantar la autonomía departamental. Bolivia, Estado plurinacional, pero también Estado autonómico. Ahora, ¿a qué se dedican las gobernaciones cuando tú ya tienes bien marcado qué es el papel del gobierno central y cuál es el papel de los gobiernos municipales? Pues han estado tratando de buscar algún tipo de atribuciones. Y en algunos casos, algunas gobernaciones, y aquí hay que entrar a casuística, Omar, pues han tenido un éxito político increíble. Más allá del papel y la funcionalidad que pueda tener, por ejemplo, la gobernación de Santa Cruz, este es referente político casi de un gobierno autónomo en Santa Cruz, ¿no? Independiente. Pero hay otras gobernaciones a las cuales, desde el ámbito presupuestario, mira que las municipalidades de La Paz y el Alto son más fuertes. Te triplican el presupuesto de la gobernación, ¿no? O sea, en el ámbito de un departamento tan importante como La Paz, el municipio de La Paz maneja 3 hasta casi 4 veces más los recursos que tiene una gobernación. ¿Qué puede hacer la gobernación? Esa es la gran pregunta y la duda que nos ha dejado esa reforma. A ver, vayamos por partes. En los procesos electorales marcó como una suerte de visión pensar en los ámbitos de influencia regional, es decir, qué gobernaciones tengo para ver la posibilidad del ejercicio del poder sin que tengas resistencias regionales fuertes. En ese contexto, las resistencias regionales han aminorado su capacidad de ser elementos contestatarios del espacio central. Mira, ahora entremos a la dimensión puramente política. Puramente política. Claro,
De alguna manera, en las elecciones anteriores, el movimiento al socialismo entendió, y con mucho éxito, vamos a recordar, creo que fue el 2015, si no me equivoco, 7-2. O sea, el movimiento al socialismo entendió que el control de las gobernaciones era un proceso de extensión de su poder regional y de su presencia regional, que en algún momento solo estaba enclavada en la parte andina. Cuando te llega el 2015 y el MAS te gana 7 de las 9 gobernaciones, Santa Cruz y Beni son las únicas excepciones, todo lo demás te lo gana el MAS, entonces se cree que ahí hay un avance territorial, ¿no? Pero bueno, inmediatamente los procesos cambian, ¿no? El 16 viene el referéndum, ahí Evo Morales pierde ese referéndum, y en la elección ya del 19 hay un ligero leudaje, si tú quieres, de esa presencia, estableciendo 5 gobernaciones con los resultados del 19, etc. Hoy eso se ha invertido, es 6-3, pero en contra del movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo solo tiene el control de 3 gobernaciones, ¿no? La de Oruro, la de Cochabamba y la de Potosí, ¿no? Y definitivamente podría marcar una desaceleración en el ámbito de copar espacios políticos o el avance territorial. Pero fíjate que no es tan así. Las lógicas siguen siendo presidencialistas, ¿no? Y dudo mucho que esos espacios de gobernación, de recuperación, entre comillas, de las oposiciones en el ámbito de las gobernaciones, marque una lógica o una tendencia para las elecciones del 25, que seguramente van a tener otros códigos electorales. Y la acción política, de hecho, no se ve contundentemente como se pensaba. Es decir, de oposición. Teniendo 6-3, podías pensar que hubiera habido una oposición mucho más fuerte y taxativa contra la acción central. Es que es bien importante tu pregunta, es bien importante, por 2 cosas. La primera, porque estás hablando de un contexto absolutamente distinto. Para comenzar, los viejos liderazgos regionales y el viejo liderazgo nacional han decrecido, han deflacionado. Estamos viviendo otro contexto político absolutamente distinto, ya no tienes un líder en el movimiento al socialismo que te concentre partido, te concentre gobierno, te concentre organizaciones sociales, ¿no? Entonces ahí es distinto, y en el ámbito subnacional pasa exactamente lo mismo. Con mucho respeto, el señor Camacho no es ni sombra de lo que era Rubén Costas en su momento en lo que significa el liderazgo regional, ¿no? Es muy leudado, las gobernaciones de Tarija, que en algún momento sobresalían en el ámbito, han quedado fuera. Y has tenido una composición variopinta, yo diría muy aguosa en el ámbito de la ubicación política, que no tienen nada que ver con la dicotomía más anti-más. Tienes Pando, que al señor Richter, que es una especie de fue del MAS, ahora no lo es, pero tiene muy buenas relaciones con el gobierno cuando puede hacerlo. Tienes aquí a la misma Gobernación de La Paz, que tiene que hacer algunos pactos con la Asamblea Legislativa a través del movimiento al socialismo, ¿no? Tienes una gobernación como la del Beni, que el doctor Unzueta no es un opositor encarnizado. El negro Montes en Tarija está completamente disminuido, le han bajado la caña, como se dice en el ámbito vulgar políticamente, ¿no? Santa Cruz es el tema de tratar de mostrar un liderazgo que lamentablemente hasta ahora Camacho no lo ha mostrado y que lo tiene absolutamente leudado. Entonces, no esperes mucho de eso, ¿no? No esperes mucho de eso, entendiendo tu pregunta como las gobernaciones, un espacio de recomposición de las oposiciones, ¿no? Exactamente. Y como una fuerza, ¿no? Que le dé emergencia a una polaridad o a una alternativa el 2025. No lo creo que venga por ahí. Iremos a la otra dimensión. Se suponía, decir, o por lo menos debemos intentar que en esa cadena del centralismo, gobernaciones y municipios, los municipios son los más próximos a la base de la demanda social de diferente naturaleza. Sin embargo,
aparato central ha tenido esa capacidad de poder entrar también a esos niveles de alguna manera. En ese contexto, ni en términos de planificación, ni en términos económicos, las gobernaciones truenan y suenan. Exactamente, ¿no? Y es lo que te estaba diciendo, es decir, si tú tratas de encontrarle una razón de existencia fundamental, a no ser en el Oriente el tema político a las gobernaciones, no, no hay una centralidad. Por dos razones, una por el tema económico, primer elemento, ¿no? A no ser ciertas gobernaciones que han tenido historia de riqueza, la de Tarija, por el ámbito de la coparticipación, y Santa Cruz que ahora está, y Santa Cruz también por las mismas razones, pero también por el ímpetu político y la dimensión departamental, ¿no? Las demás no encuentran una razón de ser. Es decir, ¿cuál es la funcionalidad en el ámbito económico? ¿Qué puedes hacer con los recursos desde la gobernación? Es muy difícil. No quiero dar el dato apresurado, pero creo que estamos hablando ni siquiera de 400 millones en el ámbito de la gobernación de La Paz. El municipio tiene 1.600, Omar, o sea, te puede manejar mucho más. Yo no sé si ahí con la gobernación puedes hacer algún caminito por ahí, ¿no? Establecer algo. Es muy difícil en el ámbito de los recursos. Y el segundo elemento es el tema de la cercanía y la tradición. Los municipios, Omar, tienen una historia desde la colonia, desde los cabildos coloniales, ¿no? Que es una instancia de cierta autonomía que tenían, ¿no? Ciertos municipios, ayuntamientos, como su momento se llamaba, y que te daban cierta cercanía a la gente, ¿no? El alcalde es mucho más cercano a ti, pues lo tienes que ver todos los días, además lo tienes que ver ahí, así, lo haga mal o lo haga bien, ese ya será un problema de evaluación. Por ejemplo, otro tema es el desempeño de los gobiernos municipales, que hasta ahora también es pésimo, ¿no? O sea, no es el esperado, ¿no? Tampoco de ahí podemos sacar, digamos, una figura que se proyecte, digamos, a nivel nacional el 2025. Alguien podría decir, tal vez el más cercano es el Bombón, que está haciendo aguas, pero de alguna manera está haciendo algo en Cochabamba. Pero si te das cuenta, el Bombón tiene una sentencia ejecutoriada, o sea que está... Van a liquidar cualquier momento alguien mueve el dedo ahí y está fuera de competencia. Entonces ese es el gran problema. Ni políticamente y menos en el ámbito de recursos las gobernaciones han establecido criterios de despegue de alguna forma en el ámbito de... yo qué sé, liderazgo político o por lo menos en el ámbito de gestión pública. Yo diría, ahí tienes la facilidad de que indudablemente las gobernaciones van a tener una dependencia natural de lo que significan los recursos del gobierno central. Ahora, dadas estas características de divorcio, ¿cómo se puede recomponer esta lógica de cómo hemos construido sin base en un sentido técnico de planificación, de organización real de la forma del Estado, sino más bien, como tú decías en un principio, en base a los influjos del momento político? ¿Cómo se puede recomponer este tan complicado y entramado? Vamos a tener un elemento que nos va a ayudar mucho, por lo menos puede servir de pretexto para recomponer esto, ¿no? El censo. Y el censo debería dar paso al tema de una discusión de un nuevo pacto fiscal. Lejano, ¿no? En el ámbito de quererle quitar al poder central su agua más preciada, ¿no? Es decir, por eso sigue siendo gobierno central, ¿no? A no ser en el ámbito municipal, donde se presentan las mayores polaridades, ¿no? No tienes en el ámbito de las gobernaciones la necesidad siquiera de descentralizarles más recursos. Pero en la segunda estructura hay que repensar el papel de los gobiernos municipales, de los gobiernos departamentales. Es decir, ¿cuál va a ser su papel en el ámbito del desarrollo o de la planificación del desarrollo dentro del Estado? ¿Cuál es ese papel, no? Entonces, tú a las gobernaciones ahí las tienes medio que perdidas, ¿no? Es decir, les daremos esta atribución porque, bueno, hay que darles algo tienen que hacer. Y vayan, inauguren y hagan esta posta, o hagan esto, o hagan el otro. Ese es mirrio en el ámbito incluso de los recursos. Creo que esa es la única salida, es decir, en pocas palabras. Necesitas hacer una reingeniería
que no vaya a extremos como el federalismo, por ejemplo, ¿no? Ese planteamiento de Camacho que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y que obviamente le daría a la gobernación un poder y un cambio pendular, ¿no? De una gobernación que no deja de ser bucólica políticamente, le estás dando concentración de atribuciones mayores. Pero creo que es importante repensar el papel de las gobernaciones, Omar, y juntamente con ello repensar el tema de la redistribución económica. Claro, es muy bonito, las vas a tener pintadas si es que no tienen plan. Claro, ese es el tema de fondo, ¿no? Pareciera que las gobernaciones vas más al influjo de intentar solucionar el gran problema de las gobernaciones, que es la falta de dinero. Cuando estás manejando como Estado central más del 80% de los recursos, es complicado que el resto pueda hacer algo, ¿no? Así es. Sin embargo, en esa perspectiva a la que haces referencia, es posible encontrar que se puedan construir canales que sean capaces de articular gobernaciones con municipios, porque el divorcio está en ese terreno, ¿no? Es decir, en las gobernaciones con los municipios. Mira, se ha avanzado mucho, por lo menos en papeles, pero yo creo que ahí está la clave: metropolitización. Ese es el trabajo que deberían tener las gobernaciones, pero que además tienen esa tuición en el ámbito de sus atribuciones y que deberían estar estrechamente relacionadas con el trabajo de los municipios. Desgraciadamente este trabajo ha sido muy minado políticamente en el último tiempo por la diferencia básica de gobiernos municipales muy cercanos. El Alto con La Paz no comparten un gobierno municipal que tenga las mismas visiones. Mecapaca con La Paz no tiene esa misma, Palca con La Paz no tiene esa afinidad, Achocaya con La Paz no tiene esa visión y esa afinidad. Y entonces ahí es donde podría entrar el trabajo de relacionamiento que tú dices, es el trabajo de las grandes metrópolis, ¿no? La metropolitización. Entender, Omar, que el problema de transporte de La Paz no es un problema de transporte de La Paz, es un problema de Viacha, es un problema del Alto, es un problema de Mecapaca, es un problema de Palca. El tema de límites, el tema de salud, el tema de catastro, el tema de estabilización de suelos. Ahora, tú dices, ¿quién debería comandar ese trabajo? Son las gobernaciones. Probablemente no. No, ese es el desafío y ese es el mandato que tienen. Yo me acuerdo cuando Novillo estaba de gobernador en Cochabamba, se hizo un gran proyecto, al final se deshizo, no llegó a concretarse, de crear la gran área metropolitana cochabambina y que indudablemente marcó. Mira, fíjate que en Santa Cruz se ha perdido tanto tiempo para no crear un proceso de metropolitización, por ejemplo, llevado adelante por la gobernación. Montero, Santa Cruz, El Torno, La Guardia, Guarnes, hermano, que es gigante, ¿no? Y que los problemas que están ahí no solamente atijen a los municipios, donde se queda además su competencia, sino que es un problema absolutamente que tiene una visión departamental, incluso en el ámbito de tránsito. En el ámbito de Santa Cruz, Cochabamba ni hablar, ¿no? Comunicarte el norte y el sur de Cochabamba es algo realmente central, ¿no? Hasta para el desarrollo económico. ¿Dónde está la iniciativa de las gobernaciones para eso? Señor Santos Quispe, sería bueno, por ejemplo, verlo en ese ámbito de iniciativas, que además no hay dónde descubrir. Ya en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, hay proyectos que están archivados ahí de metropolitización y que deben ser importantísimos. No puede ser, Omar, que tú construyas tu casa en un lugar y para un municipio eso sea absolutamente válido, ¿no? En el mismo lugar sea válido, sea absolutamente pertinente, y para otro municipio eso sea tema de riesgo. O sea, ¿dónde está la homogenización de esas políticas? Ahí está la gobernación como un elemento central que debería partir en esa iniciativa. Relación municipios con gobernación. El otro tema de fondo tiene que ver con el criterio que tiene el gobierno central, porque el gobierno central parece ser que usufructúa fuertemente, o por lo menos trata de invisibilizar en su acción concentradora las capacidades que podrían desarrollar las gobernaciones.
es una decisión, no sé si política intencional o no intencional, o dada la naturaleza de cómo hemos ido construyendo esto. Lo evidente es eso, ¿no? Que el gobierno no les va a dejar a las gobernaciones crecer más allá. Por 2 o 3 razones. La primera razón política, ¿no? Es decir, tú no puedes tener más líderes ahí en formación que en algunos casos pueden ser evidentemente, y menos ahora, ¿no? Posibilidades de contestación política, de oposición política. Antes, cuando era 7-2 la relación, claro que sí, ¿no? Podías ir, y me acuerdo que el presidente Morales iba, apoyaba a los gobernadores, además hacían fin. Yo me acuerdo, no sé si te acuerdas de una escena, no vamos a decir el nombre del gobernador, le jalaba la oreja, le aplaudía, le decía vas a hacer esto. Pero claro, ahí el presidente Morales iba porque tenía el absoluto control. Creo que aquí en La Paz también, ¿no? Venía, inauguraba obras, iba con esto, con el otro, y era así. Hoy eso no puedes hacerlo desde una lógica política porque puedes potenciar liderazgos importantes. Hoy la relación es distinta, es 6-3. ¿No? Y lo que interesa es matar. Es 6-3, por supuesto. Entonces tienes que tratar de invisibilizar el trabajo de las gobernaciones, ¿no? Segundo elemento es el tema de que con los recursos te da más que suficiente para tener a las gobernaciones arrodilladas. Además, con un elemento central que es el comportamiento electoral. El MAS tiene el control de todas las asambleas legislativas departamentales, excepto la de Santa Cruz, si no me equivoco. O sea, ha habido ahí un desdoblamiento de la lógica electoral, ¿no? Los departamentos han elegido a un gobernador de una tendencia política, pero el MAS, a través del sistema electoral, ha podido consolidar la mayoría en las asambleas legislativas departamentales. Que eso tenía una visión política también, ¿no? Claro. Es decir, calcularon que cómo el ámbito rural podía ejercer ese control de las gobernaciones a través de esa votación. Cuestionable totalmente. Claro, y ahí, por ejemplo, tenemos por la sobrerepresentación del área rural en relación al área urbana, en mucho más que en la elección nacional. En la elección nacional eso es discutible, hay que hacerlo, hay que decirlo de manera técnica, pero en el ámbito de las elecciones departamentales eso es nítido. Tú como provincia, Murillo, eliges igual a un asambleísta que cualquier otra provincia que puede tener el 10% de población de la que tú tienes, ¿no? Y eso marca de alguna manera una sobrerepresentación. Y el último elemento que me parece central es el hecho de que tampoco, a no ser Santa Cruz, reitero que en su momento lo fue a través de Rubén Costas, hoy con Camacho eso está deflacionando muchísimo. Ninguna otra gobernación intentó encontrar derrotero ni ruta política. Y aquellos que intentaron hacerlo les fue muy mal. A ver, vamos a recordar a nuestro amigo Pazzi, ¿no? Que, claro, se pintó en un momento como el candidato de oposición y demás, y me acuerdo sus palabras, ¿no? Ahora vamos a tener de esquina a esquina. No pasó, no llegó a consolidarse, le faltó aire, le faltó precisamente porque fue ahogado por estas razones que te digo. Tenía una asamblea departamental en contra, no tenía recursos, me acuerdo que sus huelgas de hambre para poder pedir un poquitito más de recursos, que al final nadie le tiró la más mínima importancia, etcétera, etcétera. Permíteme, a ver, ¿qué dicen en redes sociales, Henry? Atención, nos han llegado mensajes a nuestras redes sociales dando respuesta a esta consulta. ¿Cómo cree usted que están las relaciones entre el gobierno central y gobernaciones? Vamos con los comentarios. Las relaciones entre el gobierno central y las gobernaciones están en un punto bajo. Constantemente vemos las indirectas entre estos niveles. Necesitamos más cooperación y menos división. Si se enfocan en mejorar estas relaciones, los más beneficiados serían los ciudadanos bolivianos. Siguiente comentario. El gobierno y la gobernación se encuentran peleando y no se entienden bien de lo que quieren al final. Siguiente comentario. Como ciudadanos no conocemos, no observamos el desempeño de las gobernaciones. Aquí en el departamento de La Paz claramente se nota, al ser una gobernación elegida por voto póstumo, la autoridad no tiene ni la capacidad ni el liderazgo de manejar un departamento. Tan solo se dedican a contratar amigos y engordar bolsillos. Bueno, entre algunos temas hemos conversado también con la ciudadanía. A ver, vayamos a ese sondeo de opinión rápidamente. Creo
que no muy bien, la verdad. No hubo conflictos, pero sí tal vez necesidades, algún tipo de problemas. Creo que cada uno ve por su lado. El gobierno tal vez no atiende los pedidos que tiene cada uno de ellos, ¿no? Entonces por eso a veces hay marchas, hay problemas. Creo que deberían tener reuniones, una relación tal vez un poco más estrecha para buscar soluciones y facilidades también que tengan que ver o que ayuden a la sociedad. Creo que actualmente todos van por su lado. No coordinan, no coinciden obviamente por diferentes pensamientos, entonces cada uno actúa por su lado y por su propio pensamiento. He notado más que todo diferencias, o sea, que no se entienden entre sí, o sea, que buscan culpar a otros de sus errores a veces o de errores que ya han pasado hace mucho. Creo que falta más comunicación entre ambas. Creo que tienen que dejar de lado sus diferencias, más que todo políticas, para que puedan trabajar armoniosamente y en equipo. Bien, has visto, hay un común denominador: divorcio, cuestionamiento a la relación entre el gobierno central y las gobernaciones. Una pregunta perversa: ¿necesitamos gobiernos departamentales? No, es la pregunta perversa. Yo te puedo asegurar que detrás de las respuestas que se han dado, que indudablemente pueden marcar una visión coyuntural simplemente, el gran problema es que nadie entiende para qué rayos sirven las gobernaciones. ¿Cuál es su papel? ¿No? Es decir, vamos a ir a la pregunta más perversa, te la voy a volver todavía más perversa, Omar. Si en este momento La Paz no tendría gobernador, no tendría una gobernación, ¿en qué cambiaría la cosa? Súper perverso. Súper perverso, es decir... Dejaremos esa pregunta para seguir respondiendo en el curso de los próximos programas. Hemos intentado escudriñar algo que seguramente no está en la agenda política, pública de este tiempo, porque las cosas de coyuntura siempre nos mandan, pero es necesario reflexionarlas. Gracias por la visita. Omar, para mí siempre es un privilegio. ¿Ya? ¿Cuándo vas a hacer tu programa aquí? Ya prontito, ya prontito. ¿Estás comprometiendo? Ya tenemos noticias muy pronto. Muy bien, un abrazo nuevamente a Marcelo por la gentileza.